La mesa que tenía ante mí parecía una cruel ironía del destino. La cena, meticulosamente preparada con copas de vino y velas encendidas, era el escenario perfecto para una traición expuesta en su forma más cruda. Mi mujer estaba allí, junto a otro hombre, y sus ojos abiertos de par en par cuando coloqué el anillo de boda sobre la mesa eran una vívida pintura de conmoción y desesperación. ¿Estás seguro de esto?, preguntó con voz temblorosa, como si aún hubiera una posibilidad de redención. Pero yo no respondí con palabras. Mi respuesta fue el escupitajo que voló por el aire y cayó entre ellos. Y, sin mirar atrás, me alejé. El mundo parecía girar a cámara lenta cuando salí de aquel restaurante. Cada paso estaba cargado de una mezcla de rabia, humillación y una tristeza que parecía consumir cada parte de mí. El recuerdo de su sonrisa, la misma que una vez creí solo mía, estaba ahora marcado por una traición insoportable. ¿Cómo ha podido? ¿Cómo pudo alguien a quien confié mi vida, con quien compartía sueños, atreverse a romperlo todo con tanta crueldad? Mi mente palpitaba con preguntas que no tenían respuesta, y mi corazón se debatía entre el deseo de volver a enfrentarme a ellas y la necesidad de huir a un lugar donde pudiera respirar. Mientras tanto, dentro del restaurante, intentaba desesperadamente unir las piezas de la escena que yo acababa de destruir. ¿Lo sabe?, preguntó a su amante, con la voz temblorosa y el rostro pálido. El hombre, confuso y torpe, murmuró algo sobre mantener la calma. Pero ya era demasiado tarde. La ilusión de control que ella creía tener se desmoronó. Las mentiras contadas, las excusas poco convincentes, las noches en las que decía estar con amigos, todo había quedado al descubierto. Y, sobre todo, ahora tenía que enfrentarse a la realidad de que aquella cena, que se suponía que era la culminación de su traición silenciosa, se había convertido en el principio de su pesadilla. En el coche, mi mente repasó los últimos meses con dolorosa claridad. Pequeños detalles que yo había ignorado, señales que ahora parecían evidentes. Los mensajes que escondía, el móvil siempre apagado, los encuentros inesperados que no tenían explicación plausible. Me reproché no haberme dado cuenta antes. Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que no era solo ceguera por mi parte. Era confianza. Una confianza que ahora estaba rota, esparcida en pedazos por el suelo de aquel restaurante. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, me preguntó mi hermana horas después, mientras yo me desahogaba. No estaba segura, le respondí, aún luchando por aceptar la realidad. Pero la verdad era que sí lo sabía, en cierto modo. Siempre hay algo dentro de nosotros que siente cuando nos traicionan. Es una intuición, un persistente fastidio que intentamos ignorar porque la verdad duele más que cualquier duda. Y ahora, enfrentada a esa verdad, no había forma de huir de ella. Al otro lado, sentía pánico. La máscara que llevaba para ocultar su doble vida había caído, y las consecuencias empezaban a formarse como las nubes de una tormenta inminente. Su amante, que hasta entonces le había parecido un puerto seguro, mostraba ahora su verdadero rostro. No quería complicaciones, y mucho menos enfrentarse a la ira de un marido traicionado. No me he involucrado para esto, dijo enfadado, mientras se ponía el abrigo para marcharse. Y así, en cuestión de minutos, se encontró sola. El hombre por el que lo había arriesgado todo era tan frágil como las mentiras que había contado. El silencio que llenó la casa aquella noche fue ensordecedor. En cada rincón parecían resonar recuerdos que ahora tenían un peso diferente. El álbum de fotos en la estantería, los regalos que intercambiábamos en cumpleaños y fechas especiales, incluso la sencilla decoración del salón, todo parecía burlarse de mí. Aquella noche no volvió a casa, y eso era prueba suficiente de que sabía lo que se le venía encima. Al día siguiente, mientras empezaba a pensar en los siguientes pasos, intentó llamarme. Rechacé las llamadas. No porque no quisiera escuchar lo que tenía que decirme, sino porque sabía que nada de lo que dijera podría borrar lo que había pasado. Sin embargo, empezaron a llegar los mensajes. Largos mensajes llenos de disculpas, arrepentimientos y súplicas de una oportunidad para hablar. Cada mensaje era una puñalada, un recordatorio de que el amor que una vez creí inquebrantable ahora estaba en ruinas. Por favor, búscame, decía el último mensaje. En contra de todas mis intenciones, acepté. No porque quisiera reconciliarme, sino porque necesitaba entender. Necesitaba que me dijera por qué.
Y cuando nos encontramos, su expresión era una mezcla de culpa y desesperación. Cometí un error, empezó, pero sus palabras sonaban vacías, ensayadas. Un error, la interrumpí, incapaz de contener mi indignación. ¿Llamas error a destruir años de confianza por una aventura ridícula? Intentó justificarse, pero cada palabra solo aumentaba mi ira. Su traición no era solo una elección, era el reflejo de algo mucho más profundo. Una falta de respeto, un abandono silencioso de todo lo que habíamos construido juntos. Y cuando le pregunté si creía que podríamos seguir adelante después de aquello, su vacilación fue la respuesta más clara que pude recibir. Mientras tanto, el amante se enfrentaba a sus propias consecuencias. Era un hombre acostumbrado a vivir al margen, sin importarle las vidas que destruía en el proceso. Pero esta vez, había subestimado el poder de una verdad expuesta. La gente a su alrededor empezó a hacerse preguntas, y su nombre se vio empañado por rumores que se extendieron como la pólvora. Su propio círculo social, que antes le había apoyado, ahora se apartó, dejándole solo para lidiar con el lío que había causado. Pero incluso en medio del caos, una pregunta resonaba en mi mente: ¿qué vendría después? Sabía que la traición era solo el principio de una serie de giros que cambiarían no solo mi vida, sino también la suya y la de su amante. Porque, al final, nadie sale ileso de una traición. Y mientras me enfrentaba al futuro, una cosa era cierta: esta historia estaba lejos de terminar. Bienvenido al canal, donde las historias intensas y emotivas cobran vida. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Al contrario, los relatos de ficción que escucharás son una poderosa advertencia sobre cómo la traición puede destruir vidas, romper lazos y dejar profundas cicatrices. Prepárese para sumergirse en una historia impactante, llena de giros y sorpresas, que mantendrá su atención de principio a fin. Disfruta de la historia y agárrate, porque el impacto está garantizado. Lucas siempre había sido un hombre metódico, de esos con una rutina casi inmutable. Trabajaba como ingeniero civil para una empresa bien establecida, pero no era solo su profesionalidad lo que le definía. Tenía un carácter tranquilo y acogedor que hacía que todos a su alrededor se sintieran cómodos. En las comidas familiares, siempre era él quien hacía bromas para aligerar el tenso ambiente o quien ayudaba a los mayores a llevar las pesadas bolsas. Por eso, cuando conoció a Clara, estaba claro que aquel encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Clara era una profesora de literatura apasionada por lo que hacía. Tenía una energía cautivadora, el tipo de persona que llenaba cualquier ambiente con su presencia. Le encantaba mezclar pasajes de clásicos literarios en las conversaciones cotidianas y se empeñaba en compartir su visión optimista del mundo. Lucas, práctico y objetivo, veía en su espontaneidad una llama que iluminaba lo que él ni siquiera sabía que estaba apagado en su vida. Al principio de su relación, eran como dos adolescentes que redescubrían el amor en cada gesto sencillo, en cenas improvisadas y largas conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Decidieron casarse tras 3 años de noviazgo. La ceremonia fue sencilla, pero llena de significado. Ambos procedían de familias que valoraban las tradiciones, y la boda parecía una prolongación natural de la historia que habían construido juntos. Pronto se estableció entre ellos una cómoda rutina. Clara, siempre tan implicada con sus alumnos y proyectos literarios, encontró en Lucas un puerto seguro, un compañero dispuesto a escucharla tras largas e intensas jornadas. Lucas, por su parte, tras agotadoras jornadas de trabajo, sabía que en casa le esperaban la suave voz de Clara y el aroma de su té favorito, preparado con el mimo que solo ella tenía. El piso en el que vivían era una encantadora mezcla de sus personalidades. En el salón, los libros de Clara compartían espacio con los premios de ingeniería de Lucas. Las paredes estaban decoradas con fotos de viajes que habían hecho juntos, un mosaico de recuerdos que iban desde una improvisada excursión por senderos locales hasta un lujoso viaje a Europa que habían planeado durante años. Aquella casa tenía algo especial, era un espacio que parecía una prolongación del amor que habían construido. Pero no todo era perfecto. A medida que pasaban los años, pequeñas frustraciones empezaron a colarse silenciosamente. Lucas se sumergió aún más en el trabajo, asumiendo proyectos ambiciosos que le exigían no solo más horas, sino también más energía emocional. Justificaba el esfuerzo pensando en el futuro, en cómo aquel sacrificio les garantizaría estabilidad y comodidad. Clara, por su parte, empezó a sentirse cada vez más sola.
No verbalizaba su descontento directamente, prefería disimular su malestar con sonrisas y seguía dedicándose a su carrera, pero algo en ella empezaba a marchitarse. Los momentos de desconexión se hicieron más frecuentes. Lucas, aunque cariñoso, a menudo llegaba tarde a casa y se desplomaba en el sofá, demasiado agotado para mantener las largas conversaciones que antes habían sido la base de su relación. Clara, por su parte, se hundía en el mundo literario, creando una barrera invisible entre ellos. La pasión que antes había sido tan vibrante ahora parecía eclipsada por una capa de monotonía y silencio. Los amigos íntimos notaron el cambio. En las cenas, Clara evitaba hablar de Lucas con el mismo brillo en los ojos que antes. Lucas, por su parte, parecía ajeno a esta realidad, viéndolo todo como una fase temporal. Solo estamos ocupados, se justificaba, creyendo que el amor que sentían sería suficiente para superar cualquier adversidad. A pesar de ello, había momentos en los que la esencia de la pareja seguía brillando. En sus aniversarios de boda, Lucas se empeñaba en sorprender a Clara con gestos elaborados. En un aniversario, organizó un picnic en el parque donde a ella le gustaba leer cuando era más joven. Clara, emocionada, le cogió de la mano mientras le susurraba que le quería. «Yo también te quiero», respondió Lucas, y por un momento pareció que todo era como debía ser. Pero esos momentos se volvieron raros, como una llama que lucha por mantenerse encendida. Sin embargo, Clara empezó a buscar nuevas formas de llenar el vacío que sentía. Aceptó participar en más eventos culturales, hizo nuevos amigos y se involucró en proyectos que la mantenían ocupada, pero que también la alejaban de Lucas. Se decía a sí misma que solo estaba explorando nuevos horizontes, pero en el fondo sabía que buscaba algo que había perdido en su matrimonio. Mientras tanto, Lucas apenas notaba los cambios. Implicado en su trabajo, estaba convencido de que hacía lo mejor para los dos. La intensa rutina hacía que no tuviera tiempo para reflexionar sobre las pequeñas señales de alarma. La ausencia de Clara en casa era algo que él atribuía a su dedicación a su carrera. Confiaba en ella incondicionalmente, y tal vez esta confianza le cegaba en algún nivel. Clara empezó a llamar la atención de alguien en uno de los actos culturales a los que asistía. Un hombre que compartía sus pasiones literarias y parecía entenderla de una forma que Lucas ya no comprendía. Era encantador, atento, y Clara se encontró cautivada por la atención que recibía. Al principio, solo eran charlas inofensivas, intercambiando ideas sobre libros y poesía. Pero con el tiempo, estas interacciones se hicieron más frecuentes, más intensas. Clara sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero no podía mantenerse alejada. Mientras tanto, Lucas empezó a sentir una desconexión aún mayor. Se daba cuenta de que Clara estaba cada vez más distante, pero no sabía cómo abordar el tema. Una noche, intentó iniciar una conversación. «¿Estás bien? Últimamente pareces distraída». Clara sonrió, pero era una sonrisa vacía. «Solo estoy cansada». «El trabajo me está exigiendo mucho», respondió, mirando hacia otro lado. Lucas quiso creer su explicación, aunque algo dentro de él le decía que había más en esa respuesta de lo que ella admitía. Y así continuaron sus vidas, cada uno siguiendo caminos que, aunque seguían entrelazados, parecían cada vez más distantes. El piso, que antes había sido el reflejo de su unión, ahora parecía solo un espacio en el que convivían dos personas. Clara, envuelta en una dinámica que ella misma no sabía cómo controlar, y Lucas, intentando mantener unido algo que ya empezaba a deshacerse. Lo que no sabían era que ese precario equilibrio estaba a punto de desmoronarse. Algo más grande, algo irremediable, se avecinaba. Aquella mañana Lucas se despertó antes de lo habitual. Algo le molestaba, aunque no podía precisar con exactitud qué era. El silencio de la casa, que antes había sido apacible, parecía estar lleno de algo más denso. Intentó alejar los pensamientos mientras se preparaba para otro largo día de trabajo. Clara seguía dormida en su habitación, y por un momento él se quedó en la puerta, observándola. Su rostro, relajado por el sueño, seguía siendo el mismo del que él se había enamorado hacía tantos años. Pero había algo diferente, algo que no podía identificar. Clara, en cambio, se despertó con una pesadez en el pecho. Había aprendido a disimular sus emociones con maestría, pero últimamente le parecía más difícil. Había un torbellino en su interior, un conflicto que no cesaba.
Sentía culpa, pero también una extraña excitación por algo que ni siquiera ella comprendía del todo. Cuando Lucas se despidió con un beso rápido, como cada día, se preguntó hasta qué punto podría seguir llevando esa doble vida. Las semanas siguientes trajeron una dinámica casi insoportable para Clara. El hombre que había conocido en el acto cultural, cuyo nombre pronunciaba con cautela incluso en sus pensamientos, formaba ahora parte de su rutina. Los encuentros, al principio casuales y llenos de conversaciones inofensivas, empezaron a convertirse en algo más íntimo. Clara sabía que se estaba extralimitando, pero se decía a sí misma que solo era una vía de escape, un refugio contra la monotonía que parecía haberse apoderado de su matrimonio. Lucas, aunque seguía absorto en sus proyectos, empezó a notar cambios que no podía ignorar. Clara estaba más distante, su mirada parecía desviarse cada vez que él intentaba entablar conversaciones más profundas. Ella pasaba más tiempo fuera, con excusas que sonaban convincentes pero que dejaban un atisbo de duda en su mente. Una noche, mientras ella se duchaba, él se dio cuenta de que su móvil estaba sobre la mesa, la pantalla iluminada con un mensaje que no pudo evitar leer. Era una frase corta: «Tengo ganas de verte mañana». El remitente era desconocido, y a Lucas le dio un vuelco el corazón. Intentó deshacerse de la sensación de que algo iba mal, pero la duda estaba sembrada. Clara no se dio cuenta de que Lucas estaba prestando más atención. Estaba atrapada en un dilema interno que la consumía, dividida entre la comodidad del matrimonio y la adrenalina de un romance prohibido. Su amante, que al principio parecía ser solo una distracción, empezaba a exigirle más. Quería encuentros más frecuentes, quería que Clara se comprometiera de un modo para el que ella no estaba preparada. «¿No estás satisfecha con tu vida?», le dijo durante uno de esos encuentros. «¿Por qué sigues fingiendo?». Esas palabras resonaron en su mente durante días. Mientras tanto, Lucas empezó a investigar discretamente. No era de los impulsivos, así que decidió que necesitaba pruebas antes de enfrentarse a Clara. No quería acusarla sin certeza, pero la idea de que su mujer pudiera estar ocultando algo le corroía por dentro. Repasó mentalmente los últimos meses, tratando de encajar piezas que, aisladas, no tenían sentido. El trabajo extra de Clara, las llamadas que contestaba lejos de él, las sonrisas forzadas cuando intentaba crear un momento para los dos. Todo empezaba a encajar en un patrón que él no quería ver. Una noche, mientras Clara estaba en una supuesta cena de trabajo, Lucas decidió seguirla. Sabía que era un paso extremo, pero la incertidumbre era insoportable. La dirección que ella había mencionado no conducía a un restaurante ni a una reunión de negocios. Era un barrio residencial, tranquilo y apartado. Aparcó el coche a una distancia prudencial y esperó. Unos minutos más tarde, vio a Clara salir de un coche que no había visto nunca. El hombre que la acompañaba la cogió íntimamente de la mano y su risa sonó como una daga en el corazón de Lucas. Esperó a que entraran en la casa antes de decidir qué hacer. Su mente estaba en conflicto. Una parte de él quería enfrentarse a ellos en ese momento, exigirles explicaciones, pero otra sabía que no estaba preparado para oír la verdad. Volvió al coche y condujo sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. El silencio del viaje solo se veía interrumpido por sus caóticos pensamientos. Se preguntaba en qué se había equivocado, qué había hecho para que Clara buscara algo fuera del matrimonio. Pero en el fondo, sabía que no todo era culpa suya. Clara llegó a casa tarde esa noche con una sonrisa que desapareció cuando encontró a Lucas sentado en el sofá, esperándola. «Es tarde», dijo, con la voz más calmada de lo que se sentía. Ella intentó justificarse con la excusa de siempre, pero la mirada de Lucas le indicó que sabía más de lo que ella creía. «Clara, ¿podemos hablar?», le preguntó, y el tono serio le hizo sentir un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Esa noche no hubo conversación. Clara rehuyó, alegando estar cansada, y Lucas decidió esperar. Necesitaba más tiempo, más claridad, antes de enfrentarse a lo que sabía que era inevitable. En los días siguientes, la tensión entre ellos era palpable. Lucas se mostraba más introspectivo, mientras que Clara intentaba actuar como si todo fuera normal, pero ambos sabían que algo había cambiado. El momento de la revelación llegó de forma inesperada. Lucas decidió aparecer por sorpresa en el restaurante donde Clara dijo que tenía otra reunión de negocios. Cuando entró en el salón,
lo vio sentado en una mesa con el mismo hombre de la casa. Estaban riendo, despreocupados, hasta que sus ojos se cruzaron con los de él. La sonrisa desapareció al instante, sustituida por una expresión de puro pánico. Lucas se acercó a la mesa, con una mezcla de rabia y dolor en cada paso. Clara intentó decir algo, pero él colocó su anillo de casado sobre la mesa, interrumpiéndola. «Termina de cenar», le dijo, antes de darle la espalda y marcharse. Ella le llamó, pero él no miró atrás. El ruido a su alrededor pareció desaparecer, dejando solo el eco de la traición que ahora era imposible ignorar. Clara permaneció sentada, inmóvil, mientras su amante murmuraba algo que ella ni siquiera podía oír. Su mente era un caos, y el peso de las decisiones que había tomado parecía caer finalmente sobre sus hombros. Lucas, en el exterior, respiraba hondo, tratando de encontrar fuerzas para afrontar lo que se avecinaba. El capítulo más difícil de su vida no había hecho más que empezar. Lucas sintió que el mundo giraba a su alrededor. El silencio de su coche aparcado en el garaje solo lo rompía el sonido de su pesada respiración. Las imágenes de Clara riendo junto a su amante seguían grabadas en su mente. Había dejado el anillo de boda sobre la mesa, pero parecía que también había dejado allí una parte de sí mismo, expuesta, vulnerable. Por mucho que la traición fuera un golpe devastador, algo en su interior le decía que aún había algo más oculto. No sabía lo que era, pero podía sentirlo. La casa estaba a oscuras cuando entró. Clara aún no había regresado. El espacio que una vez había sido su hogar ahora parecía frío y distante, como si reflejara el vacío que sentía en su interior. Se sentó en el sofá, mirando la pared, buscando alguna respuesta en el silencio. Cuando oyó el sonido de la llave en la puerta, su corazón se aceleró. Clara entró vacilante, su postura revelaba su nerviosismo. Sabía que la confrontación era inevitable. «Lucas, ¿podemos hablar?» Su voz era baja, casi un susurro. Él la miró fijamente, sus ojos contenían una mezcla de ira y dolor que ella no pudo ignorar. «Habla», entonces, dijo con una calma que parecía más amenazadora que cualquier grito. Clara vaciló, buscando las palabras adecuadas para empezar. «Sé que lo que hice fue imperdonable. Sé que te hice daño de una forma que nunca imaginé que podría». Su voz vaciló, pero Lucas no respondió, esperando a que ella continuara. «Pero quiero que sepas que eso no significa que no te quiera. Cometí un error, un terrible error». Lucas se rió, pero era una risa amarga, sin humor. «¿Un error?» «Clara, un error es olvidarse de pagar una factura. Lo que hiciste fue destruir todo lo que construimos juntos». Clara bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé. Y no espero que me perdones, pero hay algo que debes saber. Algo que quizá te ayude a entender». Dudó, como si temiera las palabras que estaba a punto de decir. «El hombre con el que me viste hoy, no es alguien que conocí por casualidad». Lucas frunció el ceño. «¿Qué intentas decir?» «Ve al grano, Clara». Ella respiró hondo antes de responder. Él es parte de mi pasado. Antes de conocerte, tuvimos algo. Y nunca te lo dije porque pensé que no volvería a surgir. Pero reapareció. Y yo, lo dejé entrar en mi vida otra vez». Lucas sintió el peso de sus palabras como un puñetazo en las tripas. «¿Así que sabías quién era desde el principio? Y aún así elegiste». Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. «¿Elegiste engañarme con él?» Clara sintió con la cabeza, sus lágrimas caían ahora libremente. «Fue un error, Lucas, un error que nunca debí cometer. Pero él no reapareció por casualidad. Vino a por mí». Lucas se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella, intentando descifrar lo que se decía. «¿Qué quieres decir?» Ella vaciló, como si luchara por encontrar el valor necesario. «Él tiene algo contra mí. Algo que, de revelarse, destruiría algo más que nuestro matrimonio». Lucas permaneció en silencio, tratando de procesar lo que acababa de oír. «¿Y qué sería eso, Clara? ¿Qué hay en el que sea tan importante como para que prefieras traicionarme a ser sincera conmigo?» Clara tragó saliva, su expresión reflejaba su conflicto interno.
Es algo que ocurrió hace muchos años, antes de nosotros. Yo hice algo de lo que no estoy orgullosa, algo que creía haber dejado en el pasado. Pero él lo sabe. Y me está chantajeando. Lucas parpadeó, sorprendido. ¿Chantaje? ¿De eso se trata? ¿Estás diciendo que lo que me hiciste fue para proteger algún oscuro secreto? Clara asintió, incapaz de encontrar las palabras para explicarlo del todo. Sé que suena terrible. Y es terrible. Pero tenía miedo, Lucas. Creí que podría manejarlo sola, que podría tenerlo todo bajo control. Lucas se levantó, incapaz de permanecer sentado. Se paseó de un lado a otro, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Y cuál es ese secreto, Clara? ¿Qué es tan malo que prefieres engañarme a decirme la verdad? Ella vaciló de nuevo, con los labios temblorosos. No sé si puedo decírtelo. Pero mereces saberlo. Entonces dímelo, exigió Lucas, agotando su paciencia. Clara respiró hondo y, cuando por fin habló, su voz era casi un susurro. Yo le robé dinero, hace muchos años. Fue algo impulsivo, un error de juventud. Estaba desesperada, necesitaba dinero para ayudar a mi madre, que estaba enferma. Entonces él era mi jefe, y yo, cogí algo que no era mío. Lucas parpadeó, intentando asimilar la revelación. ¿Me estás diciendo que todo esto pasó porque le robaste dinero en el pasado? ¿Y ahora te está utilizando? Clara asintió, las lágrimas cayendo de nuevo. En aquel momento no podía permitírmelo. Y él nunca me lo perdonó. Cuando volvimos a vernos, me dijo que tenía que compensarle, de una forma u otra. Lucas permaneció largo rato en silencio, tratando de encajar las piezas del rompecabezas que Clara había colocado ante él. El peso de lo que ella le había revelado era abrumador, pero la traición aún le quemaba más fuerte. La miró fijamente, con la mirada llena de emociones contradictorias. ¿Y pensabas que esa era la solución? ¿Traicionar al hombre que ha estado a tu lado todos estos años? Clara no pudo responder, se limitó a sollozar, su vergüenza evidente. Lucas respiró hondo, intentando contener la rabia y el dolor que amenazaban con desbordarse. Sabía que había más cosas que decir, más cosas a las que enfrentarse. Pero en aquel momento, lo único que sintió fue el peso aplastante de una verdad que lo cambiaba todo. Lucas permaneció de pie, quieto como una estatua. Las palabras de Clara resonaban en su mente, y cada una de ellas aumentaba el peso que sentía en el pecho. El silencio entre ellos era cortante, pero Clara ya no tenía lágrimas que derramar. Lucas cerró los ojos un momento, como si tratara de encontrar fuerzas en su interior para continuar la conversación. Necesito salir de aquí, dijo finalmente, con la voz ronca por el agotamiento emocional. Lucas, por favor. Clara dio un paso hacia él, pero él levantó la mano, pidiéndole que se detuviera. Solo quiero que me escuches. ¿Escuchar qué, Clara? Abrió los ojos y la miró fijamente con una intensidad que la hizo estremecerse. Me has destruido. Todo esto, años de confianza, años de sacrificio, tirados por la borda porque decidiste que no podías decirme la verdad. Porque pensaste que afrontarlo solo era mejor que ser compañeros. Clara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Tenía miedo, Lucas. Miedo de perderte, miedo de que me vieras como alguien imperfecta, sucia. Lucas se rió, pero no había humor en su risa. ¿Imperfecciones? Todos las tenemos, Clara. ¿Pero traición? ¿La mentira? Eso no es una imperfección. Es una elección. Tú hiciste esa elección. Creí que te protegía, intentó justificarse Clara, pero su voz se debilitó. Protegiendo, repitió Lucas, incrédulo. Dio un paso hacia ella, con la cara a escasos centímetros de la suya. No me protegías. Me destruiste. Me dejaste fuera de todo, como si yo solo fuera una parte desechable de tu vida. Ella quería responder, pero no le salían las palabras. Sabía que él tenía razón. Lucas respiró hondo, se apartó y cogió su chaqueta, que estaba colgada en el respaldo de la silla. ¿A dónde vas?, preguntó Clara, con voz desesperada. No lo sé, respondió él,
con los ojos fijos en la puerta. Solo sé que no puedo quedarme aquí. Lucas se marchó dando un portazo. El sonido resonó por toda la casa, dejando a Clara sola con sus pensamientos y su abrumadora culpa. Se derrumbó en el sofá, intentando comprender cómo había llegado todo a esto. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Lucas sintió el frío aire nocturno golpearle la cara. No tenía destino, solo necesitaba movimiento, algo que le quitara de la cabeza la pesadez que sentía. Pasó por delante de bares, pensó en entrar, pero sabía que el alcohol solo aumentaría la agitación que sentía en su interior. En lugar de eso, se encontró en un parque vacío, donde se sentó en un banco y por fin dejó caer las lágrimas que estaba conteniendo. Pasaron horas hasta que se levantó y decidió volver a casa. Cuando entró, encontró a Clara todavía sentada en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, como si le hubiera estado esperando todo el tiempo. No he dormido, dijo ella, sin levantar los ojos hacia él. Yo tampoco, respondió Lucas, con voz cansada. Clara le miró por fin, con los ojos enrojecidos por el llanto. Lucas, sé que nada de lo que diga cambiará lo que ha pasado. Pero tienes que darte cuenta de que nunca quise llegar a esto. Cometí un error, pero no fue porque no te quisiera. Fue por desesperación. Lucas sacó una silla y se sentó frente a ella. La desesperación no es una excusa para destruir la vida de alguien. ¿Sabías que podías confiar en mí? ¿Sabías que si me decías la verdad, yo te apoyaría? Pero en lugar de eso, elegiste mentir. Lo sé, respondió Clara, con la voz llena de arrepentimiento. Sé que lo estropeé todo, pero lo que estaba haciendo no paraba, Lucas. Quería destruirme, y yo hice lo único que creí que podía detenerlo. ¿Y ahora qué? Preguntó Lucas, con voz firme. ¿Qué crees que pasará ahora? Clara bajó la cabeza. No lo sé. Lo sé, dijo Lucas, poniéndose de pie de repente. Me lo vas a contar todo. Absolutamente todo. Porque no voy a cargar solo con este equipaje. Tú me pusiste en esta situación, Clara. Ahora te toca a ti asumir las consecuencias. Ella asintió, sabiendo que no le quedaban opciones. Lucas sacó su teléfono e hizo algo que sorprendió a Clara, llamó a su amante. Clara intentó detenerlo, pero él la ignoró. ¿Quieres solucionar esto, Clara? Pues hagámoslo. Lucas esperó a que el hombre respondiera. Necesito hablar contigo. Ahora mismo. La conversación fue breve pero efectiva. Poco después, los tres estaban sentados en la misma habitación que, hasta hacía poco, había sido el hogar de Lucas y Clara. El amante parecía incómodo, pero intentaba mantener la postura. Lucas, en cambio, estaba tranquilo, pero había algo en su calma que asustaba. Habla, dijo Lucas, mirándole directamente. Quiero oírlo de ti. El hombre dudó, pero ante la mirada de Lucas y el pesado silencio de la habitación, empezó a hablar. Habló del dinero, del pasado de Clara y de cómo lo había utilizado para infiltrarse de nuevo en su vida. Intentó justificar sus actos diciendo que solo quería lo que le pertenecía, pero Lucas le interrumpió. ¿Y eso incluye destruir un matrimonio? ¿Incluye jugar con la vida de otra persona? Lucas se levantó, acercándose a él. Eres patético. El amante intentó replicar, pero Lucas no le dio espacio. Se volvió hacia Clara. ¿Y qué hay de ti? ¿Creías que cediendo a sus exigencias resolverías algo? ¿Qué se iría sin más? Clara no tenía respuestas. Se quedó mirando al suelo, derrotada. Lucas dio un paso atrás, mirándolas a las dos. Me voy, dijo finalmente. Esta casa, este matrimonio, nada de eso significa ya nada para mí. Clara se levantó rápidamente. Lucas, por favor, no. Sé que cometí un error, pero no lo eches todo por la borda. Podemos superar esto. Él la miró fijamente y, por un momento, Clara pensó que podría reconsiderarlo. Pero entonces negó con la cabeza. Lo tiraste todo por la borda, Clara. No he sido yo. Solo estoy siguiendo lo que tú empezaste. Lucas recogió sus cosas y se marchó,
dejando a Clara y a su amante sentados en silencio. La puerta se cerró y el sonido resonó por toda la casa, marcando el final de algo que una vez había estado tan lleno de promesas. La puerta se cerró con un estruendo que reverberó por los pasillos de la casa, dejando a Clara en un silencio casi absoluto, solo interrumpido por la respiración irregular del hombre que aún permanecía en la habitación. Permaneció inmóvil, mirando el espacio vacío donde Lucas había estado momentos antes, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Por mucho que hubiera esperado que las cosas se salieran de control, la forma en que todo se desmoronó fue más devastadora de lo que hubiera podido predecir. ¿Y ahora qué?, preguntó su amante, con la voz baja y vacilante, como si no supiera si debía hablar. Clara tardó en contestar. Su mente era un caos, intentando asimilar el peso de las palabras de Lucas y la inevitable conclusión que representaban. «Tienes que irte», dijo finalmente, sin mirarlo siquiera. Su voz era seca, sin rastro de la pasión que una vez los había unido. Él vaciló, como si quisiera discutir, pero el tono de ella no admitía discusión. «He dicho que te vayas. Ahora». Se marchó en silencio, dejando a Clara sola en la casa que ahora le parecía una extraña. Cada objeto parecía lleno de recuerdos, no solo de tiempos felices, sino también de los últimos días de tensión insoportable. El sofá donde Lucas se sentaba a ver la televisión, las tazas de café que compartían los domingos por la mañana, todo parecía palpitar de un dolor que Clara no sabía cómo afrontar. Mientras tanto, Lucas conducía sin rumbo. La noche era fría, pero él solo sentía el calor de su propia rabia y desesperación. Cada kilómetro que recorría parecía alejarlo más de todo lo que conocía, pero el alivio que esperaba no llegaba. Aparcó en una calle desierta y dejó caer la cabeza sobre el volante, su respiración agitada llenaba el silencio del coche. Poco a poco, la ira fue dejando paso a la tristeza. No una tristeza ordinaria, sino algo profundo, arraigado en la constatación de que su vida, tal como la conocía, había terminado. La traición de Clara fue un duro golpe, pero lo que realmente le devastó fue darse cuenta de que todo lo que habían construido juntos parecía haberse basado en algo demasiado frágil para resistir el paso del tiempo. Cerró los ojos, tratando de encontrar algún recuerdo que pudiera aliviar el dolor, pero todos los recuerdos parecían contaminados ahora, manchados por la sombra de lo que había sucedido. Clara, sola en la casa, consiguió por fin moverse. Fue al dormitorio y miró la cama que había compartido con Lucas durante tantos años. Se sentó en el borde, sosteniendo en las manos la alianza que él había dejado sobre la mesa del restaurante. El frío metal parecía pesar una tonelada en sus manos, como si simbolizara el peso de sus decisiones. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí misma, con la voz entrecortada por los sollozos. En los días siguientes, ambos intentaron, de diferentes maneras, encontrar algo de sentido en el caos. Lucas, que se había mudado a un pequeño piso provisional, se lanzó al trabajo como forma de escapar de los pensamientos que insistían en perseguirle. Pero ni siquiera el cansancio físico era suficiente para acallar el dolor que sentía. Durante una pausa en el trabajo, cogió su teléfono y abrió la galería de fotos. Había fotos de Clara, sonriendo a su lado en viajes, celebraciones, momentos que una vez parecieron eternos. Estuvo a punto de borrarlas todas, pero dudó. Una parte de él no estaba preparada para dejarlo todo atrás. Clara, por su parte, se lanzó a un intento desesperado de arreglar lo que podía. Llamó a Lucas innumerables veces, pero él nunca contestó. Dejó mensajes, escribió cartas, trató por todos los medios de explicarle, de pedirle perdón, pero todo lo que obtuvo fue silencio. Cada intento fallido la hacía sentirse más aislada, más consciente del daño irreparable que había causado. También empezó a enfrentarse a las consecuencias sociales de sus actos. Amigos a los que había estado unida empezaron a alejarse, sus mensajes eran ignorados o respondidos con frialdad. Incluso en el trabajo, Clara sintió las miradas críticas de compañeros que parecían saber más de lo que a ella le hubiera gustado. Su amante, por su parte, desapareció por completo, como si nunca hubiera existido. Había conseguido lo que quería y no tenía ningún interés en seguir en su vida. Lucas, en un intento de recuperar el control sobre su propia narrativa, empezó a abrirse a un amigo íntimo, alguien a quien conocía desde su juventud. Sentado en un pub tranquilo, por fin se desahogó. «No sé cómo seguir adelante», admitió, con la voz baja y cargada de emoción.
Su amigo, que le había escuchado pacientemente, le puso la mano en el hombro. No necesitas saberlo ahora. Sigue caminando. El dolor no desaparecerá pronto, pero aprenderás a vivir con él. Y un día, tal vez, encuentres algo que te haga sentir vivo de nuevo. Las palabras resonaban en la mente de Lucas mientras caminaba de vuelta a su piso aquella noche. No estaba seguro de creerlas, pero quería hacerlo. Quería creer que había algo más allá de aquel dolor, que podía volver a encontrar algún tipo de redención o incluso de felicidad. Clara, en cambio, estaba en un proceso diferente. Sabía que necesitaba enfrentarse a la verdad de sus actos, no solo para intentar recuperar a Lucas, sino también para comprenderse a sí misma. En un momento de valentía, decidió buscar ayuda profesional, alguien que pudiera ayudarla a desentrañar las razones de sus decisiones. Durante la primera sesión, se oyó a sí misma decir cosas que nunca había admitido, ni siquiera a sí misma. Siempre tuve miedo de no ser suficiente, confesó. Con Lucas todo parecía tan perfecto que pensaba que un día se daría cuenta de que no me lo merecía. Entonces, cuando volvió el pasado, fue como si fuera más fácil destruirlo todo que arriesgarse a ser destruida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Clara se dio cuenta de que aquello era el principio de algo. No de una cura rápida, sino de un viaje para comprender quién era y cómo podría encontrar algún día la paz consigo misma. Lucas, en un día libre, decidió pasear por el parque donde tantas veces había estado con Clara. Se sentó en un banco y observó a la gente a su alrededor, niños jugando, parejas paseando de la mano, ancianos compartiendo momentos de silenciosa complicidad. Se preguntó si alguna vez podría volver a experimentar aquello, si podría confiar en alguien como había confiado en Clara. La respuesta no llegó de inmediato, pero mientras veía cómo el sol empezaba a ponerse, Lucas sintió algo que no había sentido en semanas, una pequeña y casi imperceptible chispa de esperanza. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba dispuesto a ir paso a paso. Y tal vez eso bastara para empezar. Habían pasado meses desde la última vez que Lucas y Clara se hablaron. El silencio entre ellos parecía definitivo, un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Lucas se había mudado definitivamente a un piso nuevo, un espacio pequeño y funcional que reflejaba su estado de ánimo actual. Vivía con sencillez, centrado en reconstruir su rutina sin rastro de Clara. Clara, en cambio, seguía en la casa donde ambos habían vivido juntos durante tantos años. Cada rincón del lugar le recordaba a Lucas, lo que habían tenido y lo que ella había destruido. El proceso terapéutico había empezado a darle respuestas a las preguntas que nunca había tenido el valor de hacerse. Pero con las respuestas llegó el dolor. Se dio cuenta de que su inseguridad y sus decisiones equivocadas la habían llevado a perder al hombre que consideraba el amor de su vida. Lucas, en una tarde libre, decidió abrir la caja que había guardado desde su mudanza. Dentro había objetos que no se había atrevido a desechar, viejas cartas, fotos de viajes, pequeños regalos que Clara le había hecho a lo largo de los años. Miró cada objeto, permitiéndose sentir el dolor y la nostalgia que venían con ellos. Era extraño cómo aquellos recuerdos, aunque le dolían, también parecían calentarle el corazón. Mientras tanto, Clara seguía buscando formas de afrontar las consecuencias. En un gesto de valentía, decidió buscar a su amante y confrontarlo por lo que había hecho. No quería reconciliarse, pero sentía que debía cerrar ese capítulo de una vez por todas. Cuando lo conoció, se dio cuenta de que ya no era el hombre que la hacía sentir especial, sino alguien que se había aprovechado de sus debilidades. «Has destruido más de lo que crees», dijo Clara, con voz firme pero no enfadada. «Y no hablo solo de mí. Hablo de una persona a la que amaba, de la vida que teníamos, de todo lo que manipulaste para sentir que tenías el control». El hombre intentó justificarse, pero Clara le interrumpió. «No quiero tus disculpas. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, me he reconstruido». «¿Y qué hay de ti? ¿Qué te queda?». Sus palabras flotaron en el aire y él permaneció en silencio, incapaz de responder. Clara se levantó y se fue, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. Aquella conversación no borraba lo sucedido, pero ponía fin al ciclo de culpa y sumisión que la había atrapado durante tanto tiempo. Lucas, por su parte, empezó a abrirse a nuevas experiencias. Había conocido a alguien, un compañero de trabajo que compartía su pasión por la arquitectura.
Sus encuentros eran casuales, pero llenos de conversaciones significativas que empezaron a reavivar algo que él creía perdido, la capacidad de confiar. Ella no era como Clara, y tal vez eso era exactamente lo que él necesitaba. Una tarde, mientras paseaba por un parque, Lucas divisó a Clara a lo lejos. Estaba sentada en un banco, sola, mirando al horizonte. Por un momento, pensó en seguir su camino, pero algo le detuvo. Vacilante, se acercó a ella y se detuvo a unos metros. ¿Puedo sentarme?, le preguntó, con voz tranquila pero sin emoción. Clara levantó la vista, sorprendida, pero asintió. Por supuesto. Los dos se sentaron en silencio durante un rato, hasta que Clara habló. Tienes buen aspecto. Lucas se encogió de hombros. Lo intento. ¿Y tú? Mejor de lo que estaba, respondió ella, sin apartar la mirada. Creo que por fin he empezado a entender las cosas. Me ha costado, pero estoy aprendiendo. Lucas permaneció en silencio, procesando sus palabras. Ya no sentía rabia, pero tampoco el amor que una vez había dominado su corazón. Lo que quedaba era una tranquila aceptación de que algunas cosas no podían arreglarse. Solo quería que supieras, continuó Clara, que nunca fue culpa tuya. Lo destruí todo yo sola, y tú no te merecías nada de eso. Lo siento, Lucas. De verdad. Lucas asintió, pero no contestó inmediatamente. Miró a Clara y no vio en ella a la mujer que le había traicionado, sino a alguien que intentaba enmendarse. Finalmente, dijo, espero que encuentres la paz, Clara. De verdad. Clara sonrió, una sonrisa triste pero sincera. Y yo espero que seas feliz, Lucas. Más que nada, te lo mereces. Se despidieron allí, sin dramas, sin promesas de reconciliación. Solo dos personas que habían aceptado que su tiempo juntos había terminado. Clara continuó su paseo por el parque, mientras Lucas volvía a su nueva vida. Meses después, Lucas sintió que estaba listo para dar un nuevo paso. Su compañera de trabajo se había convertido en algo más que una amiga. La invitó a su piso para una cena sencilla pero significativa. Durante la cena, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, era realmente feliz. No era la felicidad efusiva del pasado, sino una tranquilidad que le llenaba como nunca antes había experimentado. Clara, por su parte, se dedicó a proyectos que la reconectaban con lo que realmente era. Inició una campaña de literatura comunitaria, ayudando a los jóvenes a encontrar su voz a través de la escritura. Sabía que no podía borrar el pasado, pero sí utilizar sus experiencias para crear algo positivo. Su amante, sin los mismos recursos emocionales, vio cómo su vida se derrumbaba. La verdad sobre su manipulación acabó saliendo a la luz y perdió su trabajo, así como muchas de sus relaciones. Se quedó solo, afrontando las consecuencias de sus decisiones egoístas. Al final, todos tomaron caminos distintos, pero cada uno de ellos llevaba las marcas de lo ocurrido. Lucas encontró la capacidad de volver a amar, Clara encontró la redención convirtiendo su dolor en algo significativo, y el amante se enfrentó a las consecuencias de sus actos. La historia no tenía ganadores, pero sí un desenlace que reflejaba las elecciones de cada uno. ¿Qué te ha parecido esta historia? Deja tu opinión en los comentarios y dinos qué harías tú en el lugar de Lucas o Clara. No olvides suscribirte al canal para recibir más historias como esta. Aquí nunca apoyamos la traición, pero sí creemos en explorar sus consecuencias y lecciones. Hasta la próxima.